¿Qué tal? ¿Cómo les va? Damos inicio a un nuevo encuentro de Agenda de Noticias por la pantalla de BBC, como lo hacemos casi todos los viernes a partir de las 23 horas, tratando de reflejar, analizar, marcar y proyectar un poco lo que hace la Agenda de Comunicación 2.0 a través de los diferentes portales, sitios y páginas web, no solamente del plano local, ¿sí? De Bahía Blanca, del Pago Chico, sino también pivoteando, haciendo un poco de rebote en la esfera nacional y provincial. Muchísimas gracias a todos los que se siguen comunicando a través de nuestras vías de comunicación, el Facebook, el Twitter, el mail y el canal de YouTube. Nos dejan sus impresiones, sus comunicados y gacetillas de prensa. Y gracias a todos los que hacen posible y acompañan, como siempre, este programa que por octavo ciclo consecutivo se está emitiendo acá por nuestra casa, por la pantalla de BBC. Vamos a estar hablando de el estado actual, ¿sí? En cuanto a lo edilicio del sistema escolar de Bahía Blanca, para abordar precisamente este tópico, este eje, el primero de este nuevo encuentro de Agenda de Noticias. Está con nosotros la presidenta del Consejo Escolar, Miriam Olivares. Muchísimas gracias por venir. Buenas noches, Miriam. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va, Lisandro? En todo, o mejor dicho, en base a todo lo que ha pasado estos últimos días, estas últimas horas, con el antecedente de la escuela número 49 de Moreno, ¿cómo se encuentran nuestras escuelas acá en Bahía Blanca? Bueno, en nuestras escuelas se está trabajando arduamente ya desde el inicio del ciclo lectivo con lo que nosotros llamamos riesgo inicio, que era lo que presentaban los directivos como importante para poder comenzar las clases. Y obviamente, y esto todos lo sabemos, tienen un deterioro algunas importante por la cantidad de años que no se han intervenido de una manera más integral, quizás. Deterioro de larga data, decís. Sí, hay algunas escuelas que tienen muchos años de deterioro. Problemas estructurales, ¿no? De base, decís. No sé si son estructurales, porque las estructuras, el otro día, si usted recordarán, hará aproximadamente 15 días, la escuela 35, que tiene bastantes deficiencias. Es una escuela que está habitable, estuvieron relevándolo los ingenieros de infraestructura y está habitable. Por supuesto que tiene muchísimas carencias, pero como es una escuela que está por fondo educativo, lo que se está haciendo es preparando todos los pliegos para licitar. ¿¿Alcanza el fondo educativo, Miriam? Como alcanzar para todo lo que tenemos que hacer, deberíamos tener 5 fondos educativos juntos, de 5 años juntos. Lo que vamos haciendo con la gente de municipio y trabajando con consejo escolar e infraestructura, sí, es ir como haciendo un orden de prioridades, digamos, para poder ir interviniendo y ir haciendo lo más urgente que consideramos. Por ejemplo, este año... ¿Qué rol juegan las cooperadoras de las diferentes escuelas en todo esto? Las cooperadoras, la verdad, yo soy directora de un jardín, así que siempre hemos trabajado, son los primeros colaboradores, los papás, y como me preguntaron el otro día, porque a veces me decían, con la situación económica por ahí los papás no tienen dinero, pero a veces no es necesario el aporte de dinero de los papás, de decir, bueno, es una cooperadora que junta un volumen importante de dinero, sino también la colaboración de decir, bueno, vamos un fin de semana a arreglar el patio, a embellecerlo, a pintar una sala o un aula, pero es muy importante, no solo en lo edilicio, en muchas cuestiones, porque los papás están presentes en todo, en el quehacer diario de la escuela. Son importantísimos. Y en base a esto, esta revisión, digamos, del estado actual, ¿no? De los diferentes establecimientos educativos, ¿qué es lo que ustedes visualizan desde el Consejo Escolar? ¿Se ha implementado en nuestra ciudad esta medida del Enargas? Todavía no se ha implementado, no tenemos desde el Enargas algún comunicado oficial. Nosotros sí lo que estamos haciendo es, en las escuelas como fue por ejemplo la semana pasada o la anterior, en la escuela de Vietti 51, que sí, fue un caso muy emblemático, cuando el gasista interviene se hace una revisión general, se hace prueba de hermeticidad para garantizar de que todo esté en condiciones como corresponde. Hablamos no solamente, digamos, de gas, hablamos de techos, hablamos de los baños, hablamos presencia de roedores. Sí, los roedores, siempre tenemos roedores, lamentablemente, pero bueno, es un problema que tenemos en la ciudad. Yo hablando con el director de consejos escolares en La Plata se lo planteé, sí, y él me decía que Mar del Plata es la otra ciudad que tiene la misma cuestión con nosotros, que coincidentemente es una ciudad portuaria como la nuestra. Entonces él me decía, con razón Mar del Plata siempre pide más presupuesto, pero yo estaba pidiendo más presupuesto.
porque en las ciudades portuarias tenemos este problema, ¿no?, de los roedores. De todas maneras se trabaja y se trata de combatir. Cuando nosotros va el proveedor que hace la derratización, lo que hacen, además de identificar dónde está o de colocar los cebos, es identificar los posibles accesos, y Consejo Escolar manda otro proveedor para tapar esos lugares. Mar del Plata y Bahía Blanca son ciudades portuarias, tienen problemas de roedores. Problemas de inseguridad tenemos todos los argentinos. ¿Qué pasó con la escuela 59? Sí, esa escuela es una escuela que la verdad es muy triste. La vandalizaron 5 veces en un mes casi. Rompieron por todos lados. No contribuye mucho, ¿no? No favorece, digamos, no, estamos hablando del estado de edilicio de las escuelas. Es una escuela, en todas se trata de tenerlas lo mejor posible, y es invertir dinero para que a la semana lo rompan y a la otra semana lo vandalicen y se lleven cosas que quizás esta cooperadora, como vos me decías, hubo un caso hace 2 años de un jardín que compró un televisor y a los 3 días quisieron entrar a robar. Afortunadamente no pudieron, pero esa cooperadora trabajó todo un año para comprar un televisor. Y bueno, nos pasa esto, que a mí particularmente siendo docente me entristece mucho, porque yo creo que todos tenemos que cuidar las escuelas. Las escuelas son nuestras. Miriam, hablamos de escuelas secundarias 2 y 13, Escuela Especial 5 de Cabildo, el Instituto Avanza. Han surgido a través de los diferentes contenidos de las diferentes páginas y sitios web problemas, digamos, gas, baños, tendido eléctrico, paredes. La escuela 2 me dijiste la secundaria. La secundaria 2 sí. Es una escuela que tiene una obra paralizada, que ahí hay un problema contractual. Entonces se está litigando, digamos, cuando hay un litigio legal no se puede intervenir, y lamentablemente quedó una obra a medias que hay que esperar cómo se resuelve con esta empresa para poder seguir avanzando. Esa es una de las cuestiones. Bien. La escuela de Cabildo es la 505, la especial. Esa escuela es una escuela que, como acababa de decir hoy, es una de las tantas escuelas que tiene un deterioro muy serio, y este año se están elaborando los pliegos en una de las escuelas a intervenir. Está pegadito a la 27, en realidad son instalaciones de la 27, de la primaria. Y es una de las escuelas que se va a intervenir integralmente, y estamos esperando eso. Entonces, por allí nosotros hicimos algunos arreglos como de mantenimiento. Ahora estuvimos esta semana también trabajando, pero va a haber una refacción mucho más integral, que estamos esperando que terminen de elaborar los legajos para poder empezarla. Ayer jueves hubo una protesta, una manifestación, el ex Colegio Nacional. Sí, ese es otro tema que ahí también tenemos varias aristas, porque la primera es que el edificio en sí no pertenece a la Dirección General de Escuelas. Entonces, cuando un edificio no pertenece a la Dirección General de Escuelas, si yo dijera quiero hacer todos los pisos nuevos, Dirección General de Escuelas no lo autoriza. Sí. Es como en cualquier inquilino, o sea, hay cosas que las hace el propietario y hay cosas que las hace el inquilino. Nosotros lo que vamos haciendo es el sostenimiento. Esta semana y la pasada se encontró una fuga de gas, bueno, se solucionó ese problema, se estuvo trabajando para proveer de más luces. Es más, hace 2 meses atrás se alquiló hasta un equipo de andamios, porque hacía muchísimo tiempo que el gimnasio no tenía las luces por su altura. Alquilamos los equipos para poder darle luz. Estuvimos trabajando, ahora estaba trabajando el plomero para poder también darle mayor caudal de agua, para que no se queden sin agua en los baños. Pero el problema principal ahí es la propiedad del inmueble, que también estamos desde marzo trabajando para poder llegar a un acuerdo con los propietarios y ver qué podemos hacer con este tema. En base a todo esto, ¿qué otras particularidades, qué otras realidades institucionales se han reflejado o han llegado hasta el Consejo Escolar esta semana? Y mira, lo que tenemos generalmente son techos, los techos que algunos directamente, si son la totalidad del techo, lo derivamos a fondo educativo, como hay este año en lo programado, hay escuelas que tienen las cubiertas para realizar. Y después lo del deterioro normal de todos los días, luces, empezamos hace... No hay ninguna escuela inhabitable, digamos, al día de la fecha. A lo que dicen los ingenieros de infraestructura, no. Bien. Que sea inhabitable, no. Que tienen algunos problemas, sí. Eso lo reconocemos todos. Que muchas de esas que tienen problemas también están en fondo educativo para ser intervenidas este año, también. Generalmente las que están más graves, digamos, por decirlo de alguna manera, son las que están ya para fondo educativo. Fondo educativo, no fondo escuela. No, el fondo escuela
El fondo de escuela fue un fondo que se puso hará alrededor de 10 años, que se le daba un pequeño monto a las escuelas para que las directoras hagan pequeños arreglos. Bien. Ese se derogó hará aproximadamente 2 años. Se derogó, o sea, así nos vamos actualizando. Fondo de escuela, no, queda el fondo educativo. Era un dinero que contaba el Consejo Escolar, después se derivó a las escuelas y ahora volvió al Consejo Escolar. Bien, bien. Y en base a todo esto que venimos hablando también, hay una positiva y una buena, está la renovación del sistema de calefacción de la técnica número 2. Sí. Después de 40 años. Y sí, 44 años creo que se había inaugurado la escuela y el mismo sistema de calefacción durante los últimos 44 años tuvo la escuela técnica número 2. Bien. 2. Que ahora lo que se hizo, yo estuve ayer en la inauguración, se hizo parcializada la caldera. Hay 4 calderas distintas para evitar que si se rompe una caldera, toda la escuela se quede sin calefacción. Son unos equipos enormes, preciosos. Estuvimos en la sala de máquinas y la verdad que muy, muy bonito. Me gustó mucho el equipo. ¿Qué pasa? Digo, esto por un lado se conjuga, digamos, se combina con este paro, ¿no? Del martes, miércoles y jueves. Sí. ¿Cómo se está viviendo dentro de lo que es el sistema educativo? Y esto afecta al normal desenvolvimiento de las clases, obvio, porque no sé qué adhesión habrá esta semana venidera, pero sí nos afecta. A ver, en realidad afecta a las familias, a los niños, a veces también en los comedores. Generalmente se trata de garantizar que la comida esté, no digo preparada, porque también creo que se adhiere, sino que se lleven, aunque sea a los chicos, algún alimento a su casa, para que coman en su casa con su familia. Miriam, esperemos que se vaya solucionando todo y se vaya encauzando, digamos, hacia una mejor realidad, ¿no? Esperemos que sí, que podamos seguir solucionando mayor cantidad de cosas. Muchísimas gracias por haber venido. No, por favor, de nada. Cerramos el primer diálogo, pausa en Agenda de Noticias y después recibimos a Fabián Literas. Que no te sorprenda, el monóxido de carbono es una sustancia muy peligrosa, invisible y no tiene olor. Hay que evitar que se concentre, manteniendo ventilados los ambientes cerrados y controlando los artefactos con gasistas matriculados. La llama tiene que ser de color azul. No te olvides que el horno y las hornallas no son para calefaccionar. Una intoxicación con monóxido de carbono puede dar síntomas como dolor de cabeza y náuseas, desmayos, mareos, alteraciones en la vista o convulsiones. Ante la sospecha, abrí las ventanas y las puertas de tu casa, apagá los artefactos que usen gas y llama al 911. Que no te sorprenda. Municipio de Bahía Blanca. Somos parte de tu identidad. Estamos presentes en tu cotidiano. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Una ciudad puerto para todos. Música en el Concejo. Un espacio para disfrutar de la música hecha en nuestra ciudad. El último viernes de cada mes a las 19:30 horas, los artistas locales tocan para vos en la sala de sesiones del Honorable Consejo Deliberante. No te lo podés perder. Ingresá en www.consejobahía.gov.ar. Entre todos, construyendo ciudadanía. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. Aprobado por Resolución 46 del 2018. ¿Pensaste alguna vez en todo lo que te da la tierra? Profértil. Vida para nuestra tierra. Segundo bloque, segundo diálogo de este nuevo encuentro de Agenda de Noticias por la pantalla de BBC. Es un placer compartir los próximos minutos con Fabián Literas. Buenas noches, muchísimas gracias por venir, Fabián. Gracias a vos. Fabián, ¿se rearma parte del peronismo, masistas, kirchneristas, al poner en marcha Uniendo Buenos Aires? Nosotros, venimos trabajando para lograr o intentar lograr la unidad del peronismo de cara a las elecciones de 2019. Y trabajando
en generar en Bahía Blanca y en la región puntos en común que permitan generar consenso como para trabajar en aquellos casos que falta recuperar las comunas. ¿Eso es lo que se puso sobre la mesa hace aproximadamente 10 días en la ciudad de Tres Arroyos, Fabián? Sí, digamos, el diputado Garate viene trabajando con eso desde hace un buen tiempo a esta parte. Él, en Tres Arroyos, logró generar un mecanismo de trabajo con interbloques de aquellos representantes del Frente Renovador, de Unidad Ciudadana y del Frente Cumplir, y a su vez... ¿Cumplir también? Sí, a su Bien. vez trabajar con el Partido Justicialista en Tres Arroyos. Y en tal sentido se han venido desarrollando distintas reuniones. En Bahía Blanca nosotros venimos trabajando con distintos dirigentes locales que quizás hoy no tengan una pertenencia directa al grupo de Unidad Ciudadana o bien del PJ Cumplir. Uh-huh. Y esperemos que se pueda trabajar en ese consenso como para saber que las elecciones del 2019 nos tienen que encontrar trabajando lo más unidos posibles para lograr, en este caso, recuperar la comuna, la provincia y la nación. Figuras locales, aparecés vos, Adalberto Mario Simón, puede ser Roberto Bercoli. Sí, nosotros, digamos, algunos tienen una pertenencia directa, nosotros venimos dialogando con todos los dirigentes locales. Uh-huh. Por supuesto que en el caso de Bahía Blanca, pensando en una ciudad diferente y por supuesto trabajando sobre aquellos puntos que nosotros nos vemos que están bien en la ciudad y sobre todo hoy me parece que el denominador común es la crisis económica que vive el país, que cada vez es más profunda y que es compleja. ¿Sí? Antes de abordar ese tema, retomamos lo del primer bloque, lo que estábamos hablando con la presidenta del Consejo Escolar. Pablo Garate presentó un proyecto pidiendo que se declare la emergencia en materia de infraestructura, ¿sí?, en los establecimientos educativos de gestión estatal. Vos sos docente universitario, ¿cómo lo ves ese tema? Acá hay una cuestión clara de un déficit de atención presupuestaria en toda la provincia de Buenos Aires y que ha tenido en algunos casos problemáticas graves, como el caso del conurbano bonaerense, Moreno y algunas otras localidades que han habido inconvenientes. Por supuesto que en el caso de la universidad, prácticamente hace 15 días que los docentes están de paro en la universidad, principalmente por el recorte presupuestario que hay a las 57 universidades de la nación y sobre todo porque tampoco hay una postura del gobierno nacional de mejora salarial que exigen los docentes universitarios, con propuestas que son irrisorias teniendo en cuenta la inflación que ya se sabe que va a haber este año, ¿no? Hablaste de crisis económica, retomás y pivoteás con el tema de la inflación, ¿cómo lo vivís acá en el Pago Chico, en la ciudad de Bahía Blanca? ¿Cómo encontrás a Bahía? Nosotros, es decir, Bahía Blanca para mí tiene algunas facetas que tienen que ver con cómo se venía desarrollando algunos trabajos en la ciudad que se han continuado. A mí me parece que hoy hay una crisis innecesaria con los empleados municipales que está haciendo mella directa en los servicios que recibe el vecino de la ciudad, que creo que se había resuelto en estos días, pero hoy volvió a resurgir con una problemática que hubo en la ciudad relacionada con algún lugar de trabajo de los trabajadores municipales. Creo que eso es grave, hay que resolverlo cuanto antes, porque eso resiente mucho los servicios de los vecinos en la ciudad. Después hay problemáticas que tienen que ver con algunos temas que nosotros vemos con tristeza, es decir, el tema de accidentología en la ciudad ha aumentado profundamente. Eso tiene que ver no solamente con la problemática de los accidentes, sino tiene que ver, si se quiere, con lo que pareciera que el Estado municipal o el intendente hoy pretende, que es entender el trabajo del empleado municipal como un gasto y no como una inversión, cuando nosotros en su momento trabajamos duramente con el tema de accidentología, bajar la tasa de accidentes
no solamente mejora la calidad de vida de los vecinos, sino que genera un ahorro importantísimo en materia de infraestructura del hospital municipal. Es decir, los costos, si hoy, nosotros estamos por presentar un proyecto relacionado con eso, pero si hoy el Departamento Ejecutivo analizara, con un trabajo que ya está a disposición, que lo hizo gente del CONICET, si se analizara cuánto gasta la comuna en cada persona que tiene un accidente que se tiene que atender en el hospital municipal por día, y teniendo en cuenta el aumento casi del 25% que hubo en los accidentes en el último semestre, seguramente sería mucho menor a tener que trabajar en invertir en los recursos municipales a través de Guardia Urbana en una mayor cantidad de controles. Sí, atacás dos temas, ¿no? Presupuesto y salud pública. Por supuesto, porque pareciera que todo el recorte que se hizo en horas extras, principalmente en la Guardia Urbana, que eso quitó los controles, que los controles de alcoholemia, los controles de la Guardia Urbana en la calle generaba ¿Notás menos presencia de la Guardia Urbana? Pero no es que lo noto yo, el propio Estado lo reconoce. Es decir, nosotros siempre decimos que el termómetro de saber por qué hay menos controles nocturnos de alcoholemia tiene que ver con una cuestión técnica, que es la cantidad de horas que se usan, y con una cuestión, si se quiere, social, que es la desaparición de los grupos de WhatsApp que te indicaban los distintos sectores que había antes controles, ¿no? Y ahora ya no existen, porque bueno, eso uno lo sabe por los chicos, por los hijos, por los más grandes, por los que por ahí utilizan esos mecanismos que nosotros en aquel momento tratábamos de atacar modificando los sectores de control. Pero bueno, el recorte presupuestario en horas extras específicamente la Guardia Urbana, yo creo que ha tenido un resultado negativo y dañino para la sociedad, teniendo en cuenta que han aumentado los accidentes. Fabián, fuiste funcionario municipal, estuviste dentro del gabinete, pero también estuviste en el cuerpo deliberativo. ¿Cómo ves hoy a la caja de resonancia de Bahía Blanca, al Consejo Deliberante Local? Yo creo que no hay hoy, o me parece que el vecino no encuentra hoy dentro del Consejo un interlocutor que pueda multiplicar su reclamo. Es decir, pero eso tiene que ver con... Como figura opositora, como figura opositora, digamos. Sí, bueno, el oficialismo siempre tiene, cuando uno está en el oficialismo, siempre es el Consejo, cuando la inquietud del vecino se plantea, se trabaja directamente con el funcionario. En la oposición es donde uno tiene que encontrar aquellos mecanismos de cuando el vecino no es escuchado. Ahora, eso quizás tenga que ver con una postura comunicativa que genera Cambiemos en todo nivel y que transita el mismo camino en Bahía Blanca, es decir, una forma de comunicación y una forma de no respuesta ante los reclamos que plantea quizás la oposición. Ahora, habiendo sido y habiendo trabajado en el oficialismo, nosotros encontrábamos antes una mayor oposición y una inquietud mucho más fuerte de parte del Consejo para solucionar los problemas. Pero bueno, esas son formas de trabajar. Hoy el Consejo cuenta con son 12 concejales opositores, y pareciera que el mecanismo de trabajo en el Consejo no tiene mayores problemas y no se utiliza el mismo como una caja de resonancia de los reclamos de los vecinos. Desde Uniendo Buenos Aires se está trabajando para intervenir y modificar esa realidad que estás describiendo, según tu parecer. Nosotros lo que intentamos es generar un mecanismo de recuperar dirigentes locales que realicen trabajos institucionales y otros que no lo estén haciendo en este momento, que podamos trabajar en generar una Bahía diferente para los próximos años. Por supuesto que eso tiene que ver también con la aparición de dirigentes nuevos, porque nosotros ya tuvimos una participación con aciertos y con errores. Yo creo que en algunas cosas que se tuvieron en algún momento hubo muchísimos aciertos, y lamentablemente hoy uno ve que se han dejado de lado y que esas cuestiones podrían retomarse como para mejorarlas, y seguramente con otros dirigentes nuevas posturas
pensando en una bahía mucho más inclusiva, más integrada, con algunos trabajos que se comenzaron y se dejaron de lado. Pero yo creo que hoy la realidad nacional es un poco un salvavidas de plomos también para quien tiene a su cargo el oficialismo hoy, ¿no? Porque hoy pareciera que todo transita un camino que tiene relación con el aumento de las tarifas, ¿Pesa más la realidad nacional y cae sobre la provincia y cae sobre la ciudad y marca un poco la agenda? ¿Nos está marcando la agenda la realidad nacional a los bahienses? Y yo creo que sí. Siempre Bahía Blanca, las características de la sociedad bahiense es mucho más, digamos, controlada, mucho más mesurada, con un nivel con capacidad de ahorro mucho más marcado, y siempre históricamente parecieran que las crisis tardaron un poco más en llegar a Bahía Blanca. Pero hoy lo que se observa es, desde un lugar un poquito más alejado del microclima político, es la permanente queja relacionada con la situación, es decir, o con la recesión, o con la falta de consumo, con la pérdida de trabajo, que eso es muy grave, y sobre todo con el aumento tarifario y con la imposibilidad del trabajador y del jubilado de no poder llegar a fin de mes con sus propios recursos, ¿no? La última, porque nos quedamos sin tiempo. ¿Líneas de acción, próximos pasos desde el espacio, digamos? Nosotros calculo que la semana que viene estaríamos teniendo una reunión tratando de visualizar con aquellos dirigentes que estamos trabajando desde un buen tiempo a esta parte. Seguramente va a estar Pablo Garate como referente regional, digamos, ¿no? de la sexta sección. Claro. Y por supuesto vamos a tratar de trabajar con todos aquellos dirigentes que quieran acercarse. Esto tiene que ver con dos posturas reales, es decir, hoy los referentes institucionales del peronismo podrían ser Unidad Ciudadana y Cumplir. Nosotros estamos trabajando con distintos sectores que no tienen una participación activa y que lo que quieren es aunar esfuerzos como para trabajar en conjunto. Por supuesto que nosotros vamos a apuntar a que esa sea la postura, independientemente de quiénes sean los candidatos a ocupar cargos electivos, ¿no? Fabián, muchas gracias por venir, un placer como siempre. No, un placer para mí, gracias. De esta manera cerramos el segundo diálogo, nos despedimos hasta dentro de 7 días, no se olviden las remisiones, buen fin de semana.